Muy bien. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar, ¿no? La parte de lo que viene a ser procedimiento de selección, estimados colegas. Muy bien, entonces vamos a ver los procedimientos de selección que están en la normativa y con ello nosotros vamos a poder discernir, pues, estimados colegas, ¿no? ¿Qué procedimiento de selección vamos a utilizar de acuerdo al objeto de la contratación? Muy bien, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Y un momento, por favor, solo necesito registrar algo para poder dar inicio. Estimado anfitrión, adelante. Sí, muy buenas noches, licenciado Edison. Bueno, estimados participantes, el día de hoy es la quinta sesión del curso, martes 20 de mayo. El día jueves 22 de mayo estaríamos terminando con el curso, ¿no? También nos queda una hora de clase por recuperar. Y bueno, hay que iniciar con la sesión del día de hoy, y el link de asistencia les estaré copiando a través del chat del Zoom para que puedan registrar su asistencia. Ya podemos iniciar, a licenciado Edison. Sí, muchas gracias. ¿Cómo está? Bienvenidos a la clase. Hoy día ya hemos avanzado todo lo referente a actos preparatorios, ya hemos hablado de los evaluadores, ya hemos hablado de los umbrales y ahora nos toca ver los procedimientos. Arrancamos desde acá. Los procedimientos de selección son procedimientos de selección competitivos y procedimientos de selección no competitivos. Los no competitivos son los que antes le llamábamos las contrataciones directas, ¿no? Antes era el artículo 27 de la normativa, las contrataciones directas, y los artículos 100, 101 y 102 del reglamento. Curiosamente, en esta nueva normativa, en el reglamento, se ubica en el mismo número, en el artículo 100. Se han hecho ajustes a las contrataciones no competitivas, que ahora sí se les denomina, y son directas porque se elige al proveedor, ¿no? En ciertas circunstancias estamos exonerados de la interacción con el mercado y en otras, en la interacción vamos a elegir al proveedor. Por ejemplo, ¿en cuál estamos exonerados de la interacción con el mercado? Estamos exonerados, por ejemplo, cuando se trata de defensa, ¿no? De la defensa, estimados colegas, de un funcionario o exfuncionario, porque ahí el funcionario o exfuncionario es la persona, estimados colegas, que, lo preciso de esta manera, ¿no? Elige pues su defensa, ¿no? Y el día de hoy nosotros vamos a desarrollar todo el material con respecto a los procedimientos de selección. Muy bien. Rápidamente, en los competitivos tenemos que hacer algunas precisiones. Se agrupa en dos grandes rubros. Se agrupa en licitaciones públicas. Esos aplica para los bienes y servicios y obras y concursos públicos, y esto aplica para todo tipo de servicios. Recuerden que en servicios nosotros tenemos pues servicios en general, servicios de consultoría en general, estimados colegas, servicios de consultorías de obra. De estos tres tipos de servicios nosotros vamos a tener en cuenta, estimados colegas, para poder, en este caso, tomar los procedimientos de concurso público. Ya no hay adjudicaciones simplificadas, si esa es la duda. Antes usaban los diferentes nombres, porque ahora ha cambiado el legislador, porque en el marco del artículo de la Constitución Política del Perú, todo se licita y todo se concursa. Entonces, no se ha cambiado nada, estimados colegas, con respecto a este enfoque. Lo que se ha hecho más que todo es sincerar. ¿Por qué? Porque se ha procedido a sincerar en términos de conocimiento, en términos de nomenclatura, porque la Constitución habla de licitaciones y concursos. No habla, estimados colegas, de otra nomenclatura. Entonces, antes, la norma anterior, recuerden, estimados colegas, ¿no? Hablaba de menor cuantía, hablaba, por ejemplo, de adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva, y la normativa anterior pasó a llamar, estimados colegas, ¿no?
adjudicaciones simplificadas. Entonces, estos nombres ya han ido evolucionando y el legislador ahora ha optado por llamarlo todo licitación o concurso. Entonces, ustedes me preguntarán, pero profesor, los umbrales, simple, los que antes eran menores a las adjudicaciones simplificadas, ¿no? Las que son lo que eran adjudicaciones simplificadas. Ahora se les llama licitaciones públicas abreviadas. Ahora se les llama concursos públicos abreviados. Entonces, realmente el ejercicio para los que recién van a interactuar en contrataciones públicas prácticamente es conocer las licitaciones y los concursos. Los nombres van a variar de acuerdo al monto mayor a 8 ITs hasta 485.000 soles, serán licitaciones públicas de bienes abreviadas, concursos públicos de servicios abreviadas, ¿no? En el caso de obras es hasta menos de 5 millones. Por encima de estos umbrales, 485.000, 5 millones, ¿no? En el caso de obras de 5 millones, ¿no? Se llamarán licitaciones públicas según el objeto, obras, licitación pública para bienes, concurso público para servicios, concurso público de consultorías, ¿no? Y así vamos a conocer estos términos, estimados colegas. Y cuando sean cuantías mucho mayores, por ejemplo, en el caso, ¿no? Muy bien. En el caso de obras, estimados colegas, mayor a 79 millones serán licitaciones públicas con precalificación. Y hay tres rubros: precalificación, negociación y lo que viene a ser el diálogo competitivo. Entonces son cosas que son nuevas, ¿no? En el caso de bienes, por encima de 2 billones, podemos apelar a la licitación de pública de bienes especializados y esta va a comprender una precalificación. Estimados colegas. Muy bien, entonces todos estos pormenores tenemos que conocer, pero todo parte de licitaciones públicas de bienes y obras y concursos públicos de servicios. En total hay 21 procedimientos, pero más que memorizar es entender que se ramifican de dos corrientes, licitaciones y concursos. Y de esa manera nosotros tenemos que identificar, ¿no? Estimados colegas, los nombres. Por eso hago esta precisión. Me ha tomado menos de un minuto hacerla y es lo que corresponde, porque he visto a los colegas en el afán de memorizar, aprender, una confusión, ¿no? Ahora, vamos por los que van a ser evaluadores. Los evaluadores son tres. Tenemos oficial de compra, una persona integrante de la DEC, no OEC, antes era OEC, ahora es DEC. Tenemos un comité integrado por tres titulares y cada titular tiene su respectivo suplente. Y tenemos un jurado. ¿En qué casos tenemos jurado? ¿En qué casos aplicaremos comité? ¿En qué caso oficial de compra? ¿En qué caso podemos elegir entre un jurado, un comité o entre un comité y un oficial de compras? No va a haber la posibilidad de combinar un oficial con un jurado, ¿no? O es un comité o un jurado, o es un oficial de compra o un comité, o solo será comité en algunos casos o jurados, ¿no? Muy bien, estimados colegas, vamos avanzando y tenemos en este caso, ¿no? Que detallar cada uno de estos. Esa es la reunión del día de hoy, porque en la siguiente vamos a ver ejecución contractual y en la hora que vamos a recuperar veremos obras, que ese es mi compromiso, estimados colegas. Inmediatamente, ¿cuál es el objetivo de convocar un procedimiento, elegir o seleccionar un proveedor? Porque hay dos opciones. Elegir cuando se trate de contrataciones, que en este caso sea solo por el precio, nos quedará solo determinar quién será el ganador. En el caso de seleccionar, vamos a tener variables como, por ejemplo, factores de evaluación, requisitos de calificación. Recuerden que la comparación de precios, un procedimiento especial o diferenciado, como lo dice la normativa, se mantiene bases. Antes no tenía bases,
solo era una proforma, ahora tiene bases, estimados colegas. ¿Y qué más? ¿Y qué más, estimados colegas? La subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica tiene bases y se hace predominantemente precio, a pesar que tengamos el valor por dinero. Entonces son dos excepciones al valor por dinero. Comparación de precios por el valor, subasta inversa por el valor. En todo lo demás será una combinación que nos va a permitir elegir o seleccionar un proveedor. ¿Cómo inicia? Con la convocatoria. ¿Cuándo concluye? En todos los casos, la opción de un procedimiento culminado es el perfeccionamiento del contrato, pero no es el único, estimados colegas. Reitero, no es el único, estimados colegas. Muy bien. ¿Por qué no es el único? Porque también existe la posibilidad, y ahí vamos al artículo de culminación, ¿no? Que puede ser mediante una cancelación. Yo puedo cancelar el procedimiento de selección por los recursos presupuestales que se tienen que dirigir. Motivo la cancelación antes de la buena pro, ¿no? Puedo negarme a firmar contrato como entidad, ¿no? Y otras situaciones que se puedan identificar. Por si acaso, la nulidad no ha culminado la fase de selección. La nulidad exige, estimados colegas, que se retrotraiga. Y cuando se retrotrae, estimados colegas, ¿no? Estimados colegas, cuando se retrotraiga, no, nosotros debemos de indicar la etapa. Por lo tanto, ahí no ha culminado el procedimiento de selección, solo se ha regresado y puede regresarse a la etapa cero. ¿Cuál es la etapa cero? Convocatoria. ¿Por qué? Porque pueden haber ajustes. Eso ya lo sabemos, con la norma actual se mantiene y vamos a ver solo por ahora procedimientos de selección competitivos. En la siguiente parte vamos a ver los no competitivos. Rápidamente, licitación pública solo se aplica para bienes y para obras, estimados colegas. Muy bien y concursos para servicios y como ya lo he detallado, para consultorías. Hay modalidades abreviadas, que son las que antes eran adjudicaciones simplificadas, ahora son licitaciones públicas abreviadas, concursos públicos abreviados. Puede ser de bienes, obras, servicios o consultorías. Lo vamos a ver en breve. Y las modalidades diferenciadas. Las modalidades diferenciadas son con precalificación, las que acabo de mencionar, los montos mayores, la subasta inversa electrónica, que solo es precio, una puja, la comparación de precios, que es prácticamente elegir a un proveedor en una terna de tres, pero ahora tiene bases y va a haber una cotización, es igual, estimados colegas. Y también tenemos la compra pública de innovación, entre otros. Muy bien, procedimiento de selección no competitivo lo que vamos a ver después, son 13 tipos de contrataciones donde se elige el proveedor de manera inmediata de acuerdo a las circunstancias. No quiere decir con ello que no haya competencia. La competencia no está en la selección. La competencia en muchos de los casos está en la fase de lo que viene a ser las actuaciones preparatorias, en la eje de contratación dentro de la interacción con el mercado, que puede ser en este caso, necesariamente tiene que ser la consulta al mercado. ¿Por qué la consulta? Porque necesitamos identificar al proveedor, estimados colegas. Vamos avanzando y con esta precisión dominemos los nuevos procedimientos que en lo personal no son nuevos, solo que hay un reordenamiento de los nombres, de las pautas, pero sí de los plazos. En cuanto a los plazos, hay un cambio muy significativo. En cuanto a la forma de llevar los procedimientos, hay nuevas bases, ya no son treinta y tantas bases, ahora son solamente, estimados colegas, 13 bases estandarizadas, por decirlo así. El OSE solo ha sacado ese grupo de bases y además, y ahí concluyo con esa parte, ¿no? Puede irse incorporando nuevas bases estandarizadas. Por el momento, el OSE, ¿no? Y la DGA, ¿no? Porque las bases son de la DGA, ¿no? Se tiene eso por implementar. Muy bien, vamos a conocer la primera parte.
o los primeros grupos, los procedimientos sin precalificación. O sea, pasan de la convocatoria, hay registro de participante, en todos los casos los hay, puede haber cuestionamiento de las bases. En este orden, primero hay consultas y observaciones, el proveedor puede ejercer el derecho de elevar. Si no lo hay, no hay problema, ¿no? Recuerden que las bases no se integran junto con las consultas y observaciones. Entonces, la elevación es un derecho del administrado, de los proveedores en su condición de participante. Puede darse como no darse. Después que sigue, la etapa se llama evaluación de ofertas técnicas y económicas de frente, así se denomina, pero dentro de esto hay las subetapas que tienen que presentarse las ofertas, así se denomina admisión, calificación y evaluación. Aquí recuerden, colegas, que ya regresamos a la parte de la 10-17, ofertas técnicas y ofertas económicas. Entonces va a haber información que debamos de sopesar, que la parte técnica primero y después la evaluación económica. Por eso en los cuadros indicará si la evaluación económica y técnica se hace en simultáneo o se hace uno detrás. 485.000. Si no lo recordamos, licitaciones de bien. Bien. Entonces, estimados colegas, nosotros tenemos, ¿no? La parte de sin modalidad y la cuantía es 485.000. Anuncio de la contratación futura opcional. En ningún caso el anuncio es obligatorio, pero de hacerlo en beneficio. Eso lo vamos a aprender en breve, estimados colegas. Muy bien. ¿Cuáles son las etapas? Convocatoria, registro de participantes, consultas, observaciones e integración, evaluación de ofertas técnicas y económicas y el otorgamiento de la buena pro, estimados colegas. Registro de participantes, lista abierta. ¿Qué significa para nosotros la lista abierta? Significa que nosotros necesitamos, en este caso, que los proveedores se registren. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Porque parece que se ha quedado congelado. A ver, me confirma. Y el evaluador es el oficial de compras, estimados colegas, o un comité. Ahí ahora sí se mueve, ¿no? El oficial de compras o un comité y se puede realizar, ese es un derecho del administrado, la elevación del pliego de consultas y observaciones al OEC, que es el que resuelve. Y el tipo de evaluación económica se da en simultáneo con la técnica cuando se trate de bienes. Repitamos, convocatoria, registro, consultas, observaciones e integración, todo junto, puede elevarse y se da la evaluación de ofertas técnicas y económicas y posiblemente el otorgamiento de la buena fe. ¿Cuál es el plazo, estimado? Muy bien, ¿cuál es el plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas? Plazo es, el plazo es 22 días hábiles, estimado colega. 22 días hábiles. Un momentito, por favor, hay un temita ahí que
Bueno, disculpen, tenía que una consulta más breve. Como le decía, la licitación pública de bienes tiene esta condición. ¿Es casi similar? Sí. ¿Cuáles son los cambios? Si me preguntan por los cambios. Primer cambio, ¿no? Estimados colegas, el anuncio de la contratación futura trae un beneficio, si es que lo hacen bien. Segundo cambio, no contempla algunas etapas, las han convertido en subetapas, estimados colegas, ¿no? ¿Qué más? Que la evaluación técnica económica, si bien es cierto, es simultánea, se mantiene el criterio de lo que viene a ser el principio de valor por dinero. Entonces, el valor por dinero nos va a decir, estimados colegas, qué cosa podemos nosotros, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa podemos nosotros, ¿no? Ir evaluando y sopesando en el precio. Recuerden que estamos ante bienes. Muy bien, vamos avanzando. Esta es la parte medular. Si esta parte se entiende, lo demás es idéntico, solo cambia el objeto y los umbrales, que es lo que vamos a aprender. En servicios se llama concurso, sin modalidad. El umbral, 485.000. Anuncio de contratación futura, opcional. Etapas, convocatoria, registro de participantes e integración, evaluación de ofertas técnicas y económicas y el otorgamiento de la buena pro. ¿Cuál es la diferencia? Que en la evaluación técnica es primero y la evaluación económica es posterior, no simultáneo como en bienes. Se puede elevar, idéntico. ¿Quién evalúa? Oficial de compra o comité, idéntico. Los proveedores se registran de manera abierta, idéntico. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que se trata de servicios. ¿Qué es lo que cambia? Que hay un anuncio que puede ser opcional. ¿Qué es lo que cambia? Tal igual como en lo anterior, las subetapas han sido absorbidas para reducir los pasos. Y aquí sí tenemos que seguir la secuencia de la evaluación. Y aquí sí prevalece con mayor predominancia el valor por dinero, aunque los factores de evaluación y los requisitos de calificación van a tomar acá un rol mucho más protagónico. Muy bien, vamos por la siguiente parte. A ver, ¿hay alguien que desea comentar? Apareció ahí un mensaje. Obras. La misma modalidad, pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle muy significativo. Primero, licitación pública sin modalidad. Se puede hacer el anuncio y la estrategia, perdón, el anuncio y la contratación futura. Las etapas son idénticas: convocatoria, registro de participantes, consulta de observaciones e integración, evaluación de ofertas técnicas y económicas y el otorgamiento de la buena pro. ¿Qué tenemos? La lista abierta, ¿no? Todos se pueden presentar. El hecho que se registran no significa que tengan condiciones para competir. Quien evalúa, comité jurado, se puede elevar, sí, y el tipo de evaluación económica es posterior a la técnica. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? En las condiciones de uso. Primero, cuando se trate de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y de diseño y construcción. O cuando se trate de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Son tres tipos de obra aquí. Ojo, ojo, colegas, según el artículo de obra, son seis. Son seis tipos de obra. Entonces, ¿dónde están los otros tres? Ah, los otros tres van a utilizar los contratos estandarizados de uso internacional y posiblemente utilicen otros mecanismos que no están contemplados en esta normativa. ¿Por qué? Porque se trata de, por ejemplo, gestión de riesgo, gestión a riesgo, construcción de alianza, ¿no? Esos otros modalidades los vamos a aprender en su momento, en la parte de lo que viene a ser en la última hora que tenemos pendiente en el tema de obras. Muy bien. ¿Qué más, estimados colegas? La cuantía por encima de 5 millones de soles. Hasta menos de 79 millones. ¿Por qué menos de 79 millones? Porque a partir de 79 millones para arriba, toda obra que se convoque con la ley de contrataciones es una obra con precalificación. Recuerden que estamos sin precalificación. Muy bien, continuemos. Y otro más es el concurso público de consultorías y servicios de mantenimiento. Entonces,
Los concursos de servicios son los servicios en generales. Los concursos de consultoría, ¿por qué le llamamos consultoría? Porque hay profesional, hay equipo técnico, por lo general hay un jefe un coordinador de servicios, por ejemplo, el servicio de inventario, el servicio de plan estratégico, el servicio de algún diagnóstico o un propio mantenimiento. Eso será sin modalidad y sería un concurso público de estas bases. Tienen que usar estas bases. Se trate de consultorías, no consultorías de obra. ¿Cuántas consultorías de obras hay? Ahora son cuatro. Para perfiles o fichas de IOA, para expedientes, supervisar expedientes técnicos de obra, su elaboración y supervisar las propias obras. Son cuatro tipos o categorías, como ahora le llama la norma, de consultorías de obra o servicios de mantenimiento, según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. El anuncio en la contratación futura es opcional, estimados colegas. ¿Cuáles son las etapas? Las mismas: convocatoria, registro de participantes, consultas, observaciones e integración, evaluación de ofertas técnicas y económicas y el otorgamiento de la buena pro. Recuerden que los proveedores de servicios de consultoría de obra tienen que tener RNP de consultores de obra, ¿no? Y en el caso del servicio de mantenimiento será simplemente el RNP de servicios. Ellos se pueden registrar como participantes. ¿Quiénes se evalúan? Acá hay un cambio. Acá ya no hay oficial de compra o comité, ¿no? Como en el caso de obras es comité o jurado. Acá también, comité o jurado. Entonces, en bienes y servicios, oficial de compra o comité. En obras, en consultorías de obra, no en consultorías en general y en servicio de mantenimiento, comité o jurado. Esas son las variables que nosotros tenemos que ya ir dominar. Y la evaluación del pliego de consultas y de elevación del pliego de consultas y observaciones también se permite aquí. La evaluación técnica es primero y la evaluación económica es posterior a la técnica. Muy bien. ¿Cómo lo podemos resumir? De la manera, acá esto está un poquito, a ver, vamos un ratito a dejar de compartir esta parte, dejar de compartir para poder achicar un poco el tamaño de letra y poder visualizar mejor el cronograma. Un momento, por favor. Vamos a ver un ratitito, que acá hay algún problema. Lo que pasa es que como lo pasé, ahora sí, y un poquito más, creo. Ya, ahora sí se puede visualizar mejor. Ahí está mucho mejor ahí. Vamos a proyectarlo y ahora sí vamos a contemplar la gráfica integral. Solo hemos hecho la gráfica de los tres, de los cuatro. Ahora lo pueden observar, por favor, me confirma. Me confirman, por favor, si se observa. Ahora, bueno, está el cuadro. Está. Ahora sí. Muy bien, muy buenas noches a todos. Ahí estoy viendo. Genial. Vamos a explicar de la siguiente manera. A ver, hemos dicho que el plazo entre, a ver, por acá está el punto, sí, acá está el punto, entre la convocatoria, que para mí es día cero, y para ustedes debe ser día cero, porque a partir del día siguiente se registran los participantes, lista abierta, en todos los casos, tal como lo decide el artículo 65 del reglamento. Esta parte, check, ¿no? Desde el día cero hasta la presentación de ofertas, que es una subetapa de evaluación de ofertas técnicas y económicas. Recuerden que la etapa es evaluación. La otra etapa es la convocatoria. La otra etapa, la consultas, observaciones e integración. La otra etapa dentro de esta es el registro de participantes. Y la siguiente etapa es el otorgamiento de la buena. Ahí tenemos A, B, C, D y E. Pero tenemos todo lo que sigue. Si ustedes tomen nota de esto, por favor. El artículo 54 de la Ley General en el tema habla de los procedimientos competitivos. Estos cuatro: licitación pública de bienes con color marrón, concurso público con color azul, licitación pública de obras con color rojo y concursos públicos de consultorías y servicios de mantenimiento, todos son parte de la 54. Pero acá hay más. Solo estamos analizando los cuatro primeros. ¿Qué nos dice? Como regla general, tomen nota, por favor, en estos cuadros. Como regla general nos dice, anuncio de contratación futura. Es opcional.
Hemos visto, ¿no? A ver, regresemos. Opcional acá, opcional acá, opcional acá y opcional acá. Acá tenemos los cuatro. Muy bien. Si tú hicieras como comité o como oficial de compras o como jurado, que en algunos casos hay jurado, ya sabemos que es en obras y en consultoría de obras puede decidir un jurado, decides o la entidad decide, estimados colegas, ¿no? El anuncio de la programación futura, si es con una anticipación no menor de 40 días calendarios, entonces este plazo, según el artículo 64 del reglamento, que mínimo debe ser 22 días hábiles, desde la convocatoria hasta la presentación de ofertas, disminuye a 10 días calendarios. ¿Por qué? Porque el anuncio de la contratación futura nos permite, ¿no?, tener en cuenta como parte de la interacción con el mercado. Muy bien, colegas. Esa parte también está citada acá en el asterisco dos asteriscos acá, es entre la convocatoria y la presentación de ofertas 22 días o 10 días calendarios si se realizó el anuncio con la dación futura no menor a 40 días calendarios. Ese sería un plus, un beneficio. Entonces, si no se han dado cuenta de esa parte de la norma, acá lo estoy resaltando con bastante precisión. Empecemos. El artículo 64 del reglamento habla que todo es en días hábiles y nos dice que después del día siguiente el proveedor puede registrarse como participante y es lista abierta, tal como lo detalla el artículo 65. También hay otro tipo de listas, ¿no? Eso lo vamos a ver con los siguientes procedimientos. Consulta, observaciones e integración, según la normativa, dice aquí que de acuerdo al artículo 66, numeral uno, ¿no? El registro mínimo será de 7 días hábiles para las consultas y observaciones. Se sugiere, que no está regulado, que la respuesta sea en 8 días hábiles para la solución. Sumados los dos, tenemos 15. El proveedor puede elevar el plazo para la presentación de ofertas continua hasta acá. Recuerden que en total tiene que haber 22 días. Si tenemos 7, sugerimos 8, ahí van 15. Entonces, de acuerdo al artículo 67 del reglamento, existe la posibilidad de realizar la elevación al pliego de consultas y observaciones e integración. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer, estimados colegas? Debemos nosotros de aquí tener en cuenta que el artículo 67 del reglamento nos dice que tengo 3 días hábiles para solicitar la elevación de consultas y observaciones e integración de las bases. Es decir, si acá en el día 15 se está sugiriendo, estamos con la posibilidad de ya haber hecho esta etapa, ¿no? Entonces, más 3 días, 15 más 3, 18. En el día 18 hábil, nosotros podemos, como máximo, 3 días después de haber hecho esta actividad, poder, como proveedor, ejercer este derecho. Si no lo hace, continuamos con la contabilización del plazo. Por eso está aquí la sugerencia de plazo para la presentación de ofertas va hasta acá. Entre esto y esto, mínimo 22 días hábiles. ¿Pueden poner más? Claro. En obra se puede dar en oferta fija o en oferta variable la presentación de ofertas. ¿Qué significa oferta fija? Oferta fija significa que los proveedores, sin excepción alguna, en su condición de postores, van a ofertar el 100% del valor. Ojo con ese detalle. Muy bien, el 100% del valor, estimados colegas. Muy bien. Cuando hay una oferta variable, ¿cuál es el rango? 90%. Ese es otro dato que también se traslada a los abreviados. El dato es ahora del 95% hasta el 110, estimados colegas. Muy bien. Muy bien ahí, estimados colegas. Entonces tenemos estas dos precisiones. Cuando no se formulen consultas o observaciones dentro del plazo, se puede modificar el cronograma. Si no se formulan aquí dentro de los 7 días hábiles, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? Se puede modificar el cronograma e integrar las bases al día siguiente de concluido dicho plazo. Significa que si tenemos los 7 días hábiles, no hay consultas en el octavo día, de frente, ¿no? Integramos. Como no hay consultas,
no va a haber elevación, pues, ¿no? Porque la elevación ¿sobre qué es? Sobre las consultas y observaciones. Como no las hay, no hay posibilidad de elevar, y si no hay posibilidad, de frente contabilizamos, y ahí sería el único caso donde podemos modificar el cronograma, ¿no? Esa sería la parte que la normativa nos permite hacer. En 12 secciones, cuando hacemos el anuncio con relación futura, o dado que no hay consultas o observaciones, de frente nosotros, estimados colegas, ¿no? ¿No? Estimados colegas, frente, vamos a tomar en cuenta lo que podemos registrar en el CAC de la Pladico. Llega, de acuerdo al artículo 68 del reglamento, la presentación de ofertas. Y al día siguiente empieza la etapa de la evaluación de ofertas técnicas y económicas. La normativa no ha regulado plazo para hacer la evaluación de ofertas técnicas y económicas, pero en el marco de principio de eficiencia y eficacia tenemos que hacerlo lo más pronto posible. No podríamos modificar constantemente el cronograma. Respecto al contenido de las ofertas se van a regular de acuerdo al artículo 69 del reglamento. ¿Qué más? ¿Quién va a evaluar? El evaluador será oficial de compra o comité en el caso de obras, en el caso de consultorías y mantenimiento será comité o jurado. ¿Está claro? ¿Está ordenado? ¿No? Sí se entiende esta parte, ¿no? Sigamos. Los tipos de evaluación de la oferta, de acuerdo al artículo 70 del reglamento, empezamos con la su etapa de admisión, revisión de requisitos de calificación, evaluación técnica y evaluación económica y se otorga la buena prueba. Entonces, este es a grosso modo y de manera simplificada, y espero que les guste, este es una síntesis, estimados colegas, de lo que la norma ha previsto. Como lo digo, acá hay una adaptabilidad, hay algunas cosas que han cambiado, pero se entiende, es manejable. Los colegas, si ustedes serán comités, recuerden que ahora tienen que actuar de la siguiente manera. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, estimados colegas? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? Vamos entonces avanzando con la siguiente lámina, porque todo lo demás es consecuencia ya de este gráfico. Menos de 5 millones, ¿no? Entonces, cuando se trate de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño construcción, según la cuantía establecida en la ley de presupuesto para el año fiscal correspondiente, o se trate de obras de rehabilitación o reconstrucción posteriores a emergencias y desastres. Claro, es una emergencia, un desastre, pero no es atención inmediata, porque si fuese atención inmediata, en este caso, si fuese atención inmediata, colegas, ¿no? De la emergencia, en este caso tendríamos que ser, estimados colegas, una contratación directa. Ojo con ese detalle. Muy bien, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Vamos entonces avanzando. Y el otro caso es cuando se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de obras o una licitación pública de obras con precalificación. Muy bien, anuncio de contratación futura ya no va a haber aquí. ¿Por qué? Porque se trata de una abreviada. No puede darse por la derivada de un proceso grande, puede darse porque es una emergencia o desastre vinculado a ello, o simplemente por su cuantía. Por su cuantía no va a ser necesario la contratación futura. Etapas: convocatoria, registro de participantes, ¿no? Vienen las consultas, observaciones e integración, lo que ya hemos visto, la evaluación de notas y el otorgamiento de la buena prueba. El registro es en la Pladicol, lista abierta. El evaluador será un oficial de compra, un comité. Aquí, en una abreviada, no se podrá elevar. Tipo de evaluación: la evaluación técnica es primero y la evaluación económica es posterior. Siguiente, procedimiento sin precalificación. Licitación pública abreviada para bienes. Es una modalidad abreviada.
Se trata de la adquisición de bienes según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal, o sea, mayor a 8 UITs y menor a 485.000 soles. O se trate de adquisición de bienes homologados. En bienes homologados, colegas, tenemos que tener esa ficha de bien homologado y aquí no va a importar el umbral del monto, es decir, puede ser un bien de 2 millones, 1 millón, la cuantía puede ser de 800.000, igual usamos la LP abreviada de bienes por ser un bien homologado. Se trata de la adquisición de bienes de rehabilitación o reconstrucción posterior a emergencias o desastres, en este caso se da así, o se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de bienes o de bienes especializados, o se trate de insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado. Anuncio de contratación futura. El anuncio de contratación futura no se va a dar tampoco acá. Las etapas son la convocatoria, el registro de participantes, consultas, observaciones, integración, evaluación de ofertas técnicas y económicas y el otorgamiento de la buena pro. Registro de participantes, lista abierta, evaluador, comité oficial de compra. Muy bien, estimados colegas, la elevación de consultas, el pliego de consultas y asociaciones no se va a dar porque es una abreviada, estimados colegas, ¿no? Y tenemos acá el tipo de evaluación económica es en simultáneo con la oferta técnica, estimados colegas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, vamos entonces a la siguiente lámina. Ahí tengo un mensaje. Muy bien. A ver, vamos a ver. Nos dice Matos, disculpe la demora, y Milton nos dice lo siguiente. ¿Por qué se dice que es un procedimiento sin precalificación? Lo he explicado, Milton, lo vuelvo a explicar, es que la precalificación es cuando pasamos los umbrales. Y cuando pasamos el umbral, en el caso de obras de 79 millones, la norma exige, estimados colegas, que haya precalificación, ¿no? Reitero, obras mayor a 8 ITs hasta menor a 5 millones, licitación pública abreviada de igual a 5 millones, menos de 79 millones, licitación pública, sin precalificación. 79 millones a más con precalificación. Y todavía no hemos llegado a la precalificación. Lo mismo pasa con bienes, a 2 millones, sin precalificación. Y en el caso de servicios, vamos a ver en qué caso se aplica la precalificación. ¿Estamos claros, Milton, ahí? En esa parte, no sé si podemos no confirmar si ya esa parte quedó clara. Entonces, sin precalificación significa que no haya o no haya, perdón, un escenario donde previamente elijamos de manera preliminar un grupo de proveedores que después de pasar la precalificación se reduce solo a ellos, ya no pueden incorporarse más competidores. Muy bien, continuemos. Tenemos ahora el concurso público abreviado para contratación de expertos y gerentes de proyectos. Esta es una modalidad abreviada porque lo demanda este tipo de contratación. Se trata de la contratación de gerentes para contratos estandarizados según la cuantía establecida en la ley de presupuesto y se trata de la contratación de expertos o evaluadores expertos con una cuantía menor a 100.000. Ellos son los expertos, no pueden ganar más. Si se trata de ellos, de uno o de dos, entonces usamos este tipo de concurso público abreviado para la contratación de estas personas, expertos o gerentes de proyecto. Hay anuncio de contratación futura, las etapas se reducen a convocatoria, registro de participantes, evaluación técnica y económica y el otorgamiento de la buena prueba. Acá, como se dan cuenta, no hay consultas y observaciones. La lista es abierta, pero tiene que haber una invitación. ¿Quién evalúa? Solo el comité, por eso lo precisaba. En algunos casos era solo comité, en otros casos era solo un jurado. ¿Hay elevación? No, porque no hay consulta. El tipo de evaluación técnica
es primero y después la evaluación económica es posterior a la técnica. Continuamos. Ahora sí, la consulta que nos hacía el colega, vamos a conocer los procedimientos competitivos con precalificación. Empecemos. Convocatoria, registro de participantes, igual, consultas, integración y elevación, sí, igual. Y aquí viene el precalificación, o diálogo competitivo o negociación. No, diálogo competitivo. Aquí el requerimiento es preliminar. Podemos hacer todos los ajustes posibles. En negociación se negocian aspectos contractuales, porque el requerimiento no está sujeto a consulta, no a negociación. Solo está aspectos solo indicados, permisibles para mejorar el objeto de la contratación. Viene la evaluación, después de haber agotado la precalificación, viene la evaluación de ofertas técnicas y económicas con sus subetapas. Presenta las ofertas, admitimos, calificamos y evaluamos. En ese orden, adjudicamos, ¿no? Acá en el caso de innovación, tenemos la adjudicación para la innovación y tenemos el otorgamiento de la buena. Muy bien. Vamos por cada uno de los que tienen ahora precalificación. Ya hemos avanzado con varios. Siguiente, licitación pública para los bienes especializados. ¿Qué son bienes especializados? Son bienes altamente complejos que tienen un umbral. Modalidad diferenciada. Se tiene que cumplir necesariamente esta condición. Se trata de bienes bajo el sistema de entrega llave en mano. Primero tiene que tener este sistema de entrega llave en mano, ¿no? O llave en mano con mantenimiento con una cuantía necesariamente mayor a los 2 millones de soles. Anuncio en la colocación futura es opcional. Etapas, convocatoria, registro de participantes, consultas, observaciones e integración, precalificación, evaluación de ofertas técnicas y económicas, otorgamiento de la buena pro. Registro de participantes, lista abierta. Evaluadores, comité o jurado. ¿Se puede hacer elevación de pliego de consultas y observaciones al OSE? Sí. El tipo de evaluación técnica es posterior a no, perdón, la económica es posterior a la parte técnica, estimados colegas. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Estimados colegas, ¿ninguna? Bien, vamos avanzando. Continuamos con el siguiente, con precalificación. Y ahora tenemos la licitación pública para obras con precalificación, modalidad diferenciada. Y aquí tengamos en cuenta lo siguiente, se trata de obras bajo, estimados colegas, no, bajo, no, bajo los sistemas de entrega, solo diseño, construcción, operación y mantenimiento con una cuantía igual o mayor a 79 millones de soles, estimados colegas. Acá también se permite el anuncio de la contratación futura. Las etapas son convocatoria, registro de participantes, consultas, observaciones e integración, precalificación, estimados colegas, precalificación, evaluación de ofertas técnicas y económicas, otorgamiento de la buena prueba. Registro de participantes, lista abierta, estimados colegas. Muy bien, vamos avanzando y tenemos que los evaluadores es comité o jurado y se puede hacer la elevación del pliego de consultas y observaciones ante el OS, ya sabemos el flujo, ¿no? 3 días para hacer ese detalle y 4 días para poder remitir la información. El tipo de evaluación económica es posterior a la técnica. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, el tema de la precalificación. En la precalificación, nosotros tenemos que revisar los proveedores que se vayan a presentar en la precalificación para de los que califiquen, pasen a la siguiente etapa que es la oferta definitiva, que así lo nombra la normativa. Ahora hablemos de otro con precalificación, licitación pública de obras con diálogo competitivo. Modalidad diferenciada.
Condiciones de uso, la entidad contratante sustenta en la estrategia de contratación que no está en condiciones de definir por sí misma el requerimiento idóneo para satisfacer su necesidad, dada su alta complejidad técnica o la necesidad de plantear soluciones innovadoras. Muy bien, entonces aquí tenemos un requerimiento preliminar, no tenemos un requerimiento rígido. Se trata de bienes también altamente sofisticados con una cuantía mayor a 2 millones de soles. Se trata de obras a ejecutarse por el sistema de entrega integrada de proyecto o alianza. Este es el otro sistema. Recuerden que los tres ya hemos visto que es solo construcción, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Acá tenemos otro. Siempre que incluya la formulación con una cuantía mm, igual o mayor a 79 millones. Esa sería la condición del diálogo competitivo. ¿Hay anuncio de contratación futura? En este caso no. Etapas, convocatoria, registro de participantes, precalificación con diálogo competitivo, donde hay rondas de trabajo porque se tiene que definir el requerimiento final, evaluación de ofertas definitivas y el otorgamiento de la buena pro. El registro de participantes es lista abierta. Acá no hay comité, no hay oficial, hay un jurado. Elevación no se permite porque el requerimiento es preliminar, estimados colegas, y la evaluación técnica es primero y la evaluación económica es posterior. Sigamos. Otro competitivo con precalificación. Licitación pública para obras con negociación. Modalidad diferenciada. Se trata de obras bajo los siguientes sistemas de entrega. Entrega de proyecto alianza, gestión de diseño y construcción a riesgo y gestión de diseño y construcción de agencia con independencia de su cuantía. Entonces acá están los otros tres, ¿no? Está proyecto alianza, gestión de diseño a riesgo y gestión de diseño y construcción de agencia. Acá están los otros tres y los otros tres que habíamos mencionado es solo construcción, diseño y construcción, que es el concurso oferta, y diseño, construcción, operación y mantenimiento. Aquí ya tenemos los seis mapeados. Muy bien, recuerden que los dos primeros, solo construcción y diseño y construcción, pueden usar las bases de la normativa. Los otros cuatro obligatoriamente tienen que usar los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. La lista de participantes es abierta. Evaluador es jurado. Elevación de pliegos de consultas y observaciones al OS no se va a dar. Y la evaluación económica es posterior a la técnica. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta, estimados colegas. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Vamos avanzando entonces. Muy bien. Continuamos. Procedimiento de selección competitivo con precalificación. Licitación pública especial para mecanismos diferenciados de adquisición. Estos son los famosos MDA. Entonces, los MDA, estimados colegas, no son otra modalidad diferenciada, ¿no? Es otra modalidad diferenciada donde se trata de contratación de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras o huérfanas, enfermedades oncológicas y de enfermedades de alto costo, así como tecnologías sanitarias innovadoras. Esto es un pedido prácticamente que se hizo al MEF para tener este tipo de contratación, ya que este tipo de contratación resalta, estimados colegas,
la necesidad de un tratamiento diferenciado en estas circunstancias. Habían algunas consultas, Micto, ¿por qué se dice que es a un procedimiento sin precalificación? Eso ya lo hemos absuelto. Jesús nos dice, el área usuaria puede participar en el comité de adjudicación. A ver, primero, si es un comité de selección, se van a nombrar personas con conocimiento técnico. Si el área usuaria tiene personal con conocimiento técnico, formará parte del comité. Si el área usuaria o el área técnica estratégica no tiene personal con conocimiento técnico, pues en la entidad se buscará integrantes que tengan conocimiento técnico. De no tener, podríamos contratar expertos. Eso ya lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Solo lo estamos reforzando un poco, ¿ok? Muy bien, vamos avanzando y regresamos a los MDA, licitación pública especial para los mecanismos diferenciados de adquisición. Se trata de contratación de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras o huérfanas, enfermedades oncológicas y de enfermedades de alto costo, así como tecnologías sanitarias innovadoras. Anuncio de contratación futura no se va a dar. Etapas casi son las mismas, convocatoria, registro de participantes, solo que la lista es cerrada, vean acá, la lista es cerrada, va a haber la etapa de la negociación, por eso se llama precalificación, y va a haber una evaluación de oferta definitiva y será el otorgamiento de la buena pro la siguiente etapa. ¿Quién va a ser el evaluador? Un jurado. ¿Va a haber elevación de pliego de consultas o observaciones al OIC? No. Tipo de evaluación económica es posterior a la técnica, estimados colegas. Muy bien, vamos avanzando. Y ahora tenemos otro tipo de procedimiento con precalificación. Tenemos el concurso público con precalificación, el mismo umbral. Cuando se trate de consultoría de obras, servicio de mantenimiento vial o servicios especializados de gestión de instalaciones con una cuantía mayor a 2 millones. Muy bien, por encima de 2 millones, para el caso de bienes y servicios, de manera general, ya con estas características específicas, va a precalificación. En el caso de obras, por encima de 79, de 79 a más, ya va con sí o sí con precalificación, que son tres. Precalificación, diálogo competitivo o negociación. Muy bien. En este caso, a ver, el anuncio de la contratación futura es opcional. Las etapas son convocatoria, registro de participantes, consultas, observaciones, integración, precalificación, evaluación de ofertas técnicas y económicas y el otorgamiento de la buena prueba. Registro de participantes, lista abierta. Evaluador, puede ser un comité o un jurado. Puede elevarse, sí, a pesar de ser con precalificación, porque se trata de un concurso, de un servicio de consultoría de obra o servicio de mantenimiento vial o servicio especializado de gestión de instalación. La evaluación técnica es primero y la evaluación económica es posterior. Muy bien. Procedimiento de precalificación que sigue, concurso público con diálogo competitivo. Con diálogo competitivo significa que el requerimiento es preliminar. Tengan en cuenta eso como premisa. La negociación es donde se definen aspectos contractuales. Con diálogo, entonces algo debe estar pasando. Diferenciada. Cuando se trata que la entidad sustente en la estrategia de contratación que no están en condiciones de definir por sí mismas el requerimiento idóneo. ¿Hay un requerimiento? Sí. ¿Es el definitivo? No. Para satisfacer su necesidad. Entonces salen con un requerimiento preliminar. Dada su alta complejidad técnica y la necesidad de plantear soluciones innovadoras siempre que se trate de servicio de asistencia técnica especializado de gestión de inversiones públicas, el famoso ASISTE, o se trate de servicio especializado de gestión de instalaciones o de mantenimiento vial, o se trate de consultorías de obra bajo el sistema de entrega, formulación y diseño. Muy bien, colegas. Muy bien. Vamos avanzando, ¿no? Y tenemos el anuncio de la contratación futura que no se va a permitir aquí. Las etapas son convocatoria, registro de participantes, precalificación con diálogo competitivo, que es una ronda, como ya lo hemos indicado, una ronda de conversaciones, evaluación de ofertas técnicas y el otorgamiento de la buena pro. Registro de participantes, lista abierta con invitación.
Cuidado con esto, es con invitación. Evaluación, el jurado. Elevación no se permite. La evaluación técnica es primero y posteriormente se da la evaluación económica, estimados colegas. Muy bien. Y otro procedimiento con precalificación, que este es nuevo, es la compra pública precomercial. La compra pública precomercial, ¿a qué se le llama, estimados colegas? A lo siguiente. Muy bien. Se trata de la contratación de soluciones innovadoras que comprenden investigación y desarrollo, I+D, y la creación de prototipos o las primeras pruebas de estos con independencia de su cuantía. Estimados colegas, anuncio de contratación futura, no va a haber. Etapas, convocatoria, registro, precalificación con diálogo competitivo, evaluación de ofertas definitivas, otorgamiento de la buena pro. Registro de participantes, el registro es abierto, estimados colegas. No, evaluador, el jurado, estimados colegas. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Elevación del pliego de consultas y observaciones al OSCE. No, no se va a permitir. No. Y tenemos la evaluación económica, es posterior a la técnica, estimados colegas. Muy bien. Vamos avanzando. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna consulta. Y tenemos la Asociación para la Innovación. ¿En qué casos vamos a usar esto? Cuando se trate de la contratación de soluciones innovadoras que no se encuentren en el mercado existiendo, son pasibles de ajustes, adaptaciones y o mejoras, las cuales comprendan tanto la investigación y desarrollo como la contratación de solución de propuestas con independencia de la cuantía. ¿Hay anuncio con evaluación futura? No. Las etapas son convocatoria, registro de participantes, precalificación con diálogo competitivo, evaluación de ofertas definitivas, adjudicación para la innovación, otorgamiento de la buena pro. Registro de participantes, lista abierta con invitación. ¿Ok? Evaluadores, jurado. Elevación de pliego, no se va a dar. Y la evaluación técnica se da primero y la evaluación económica se da después. Ojo con eso. Muy bien, vamos avanzando. No sé si tienen alguna duda, estimados colegas, alguna inquietud. Muy bien, vamos entonces a la siguiente lámina. La siguiente es otra modalidad diferenciada, que es la subasta inversa electrónica. Acá, netamente precios, ¿no? ¿No? Cuando se trate de bienes y cuando se trate de servicios, con ficha técnica, con independencia de su cuantía, estimados colegas. Anuncio de la contratación futura no se va a dar porque el bien tiene una ficha, estimados amigos. Muy bien. Las etapas son la convocatoria, registro de participantes, la evaluación de ofertas y el otorgamiento de las buenas pro. Lista abierta, estimados colegas, para registro. Bien. ¿Qué más? Evaluadores, el oficial de compra, estimados colegas. Muy bien, muy bien. El oficial de compra, elevación no se va a dar porque hay una ficha y la evaluación económica se reduce simplemente a los lances, estimados colegas. Simplemente a los lances. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Vamos avanzando. Y vamos al otro, que ya tiene bases. Antes no tenía bases. Muy bien. Comparación de precios. La comparación de precios se utiliza cuando se trate de bienes o servicios cuya oferta en es estándar, que puedan ser entregados o implementados en un máximo de 5 días hábiles. Antes eran calendarios, ahora dice hábiles, sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados, siguiendo la descripción particular de la entidad contratante. Se encuentren en el listado de bienes y servicios que pueden adquirirse
por comparación de precios, emitido por la DGA, cuya cuantía asciende hasta los 100.000 soles. O sea, pasado los 100.000, ya tendría que hacer un procedimiento, una licitación pública. En el caso de servicios sería un concurso público, ambos abreviados, es que pasan los 100.000 soles. De tener estas características, usemos la comparación de precios, ¿ok? Muy bien. Anuncio con relación futura no se va a dar, las etapas se reducen a tres pasos, convoco, evaluación de ofertas técnicas, no, perdón, de ofertas económicas, acá solo cotiza, debe de haber primero la presentación de las cotizaciones y se presenta la oferta económica. Y este de la buena pro. La lista es cerrada, es decir, vamos a identificar quienes pueden participar y el oficial de compras está a cargo de la evaluación de este procedimiento, no hay elevación y la evaluación técnica y económica se da en simultáneo. Muy bien, estimados colegas. Vamos avanzando y otra modalidad diferenciada es el concurso de proyectos arquitectónicos y le agregaron el término urbanístico. Muy bien, se trata de la contratación de consultorías de obra bajo los sistemas de entrega de solo diseño o de formulación y diseño u obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción para obras urbanas, edificaciones y afines, previo sustento del área usuaria. El área usuaria es el que sugiere el concurso de proyectos arquitectónicos urbanísticos. ¿Puede haber un anuncio? Sí. O sea, debe haber un requerimiento definitivo, ¿no? Sobre esto. Incluso, reitero, incluye diseño o de formulación y diseño u obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción para obras urbanas, edificaciones y afines. Etapas, convoco, registro de participantes, una lista abierta. Hay las consultas, observaciones, integración y se puede elevar. Está la evaluación de ofertas técnicas y económicas, estimados colegas. Muy bien. Y el otorgamiento de la buena pro. ¿Vale? Muy bien. El registro de participantes. Lista abierta. El registro de participantes. Lista abierta. Evaluadores, jurado. Evaluadores, jurado. Bien. Vamos avanzando. Y tenemos que se puede elevar, ¿no? Las consultas y observaciones al OSE y el tipo de evaluación económica es posterior a la técnica. Muy bien, vamos avanzando, estimados colegas. Ahora viene el artículo 53 que hace una presentación sobre que las entidades contratantes realizan los procedimientos de selección para la contratación de los requerimientos previstos en la programación multianual de bienes, servicios y obras. Ojo con eso, ¿no? Vamos avanzando, estimados colegas. El procedimiento de selección se determina considerando el objeto. Por ejemplo, imagínense que tengan varias características, bienes, servicios y obras, varios objetos. Va a requerirse o va a impulsarse el que más predomine en la cuantía. Muy bien, y eso será, ¿no? Tomando en cuenta también lo establecido en los principios que rigen las contrataciones y los compromisos internacionales que incluyan las disposiciones sobre la contratación pública. Estimados colegas, ya hemos precisado que solo hay dos tipos de procedimientos, las licitaciones y los concursos. Licitaciones para bienes y obras y concursos para servicios. Y ya hemos visto todos los agregados, y hemos repasado los 21. ¿Cuándo puede suceder una nulidad? Que es algo que también está muy, muy picante, se podría decir, durante los 9 años que ha estado en vigente la anterior normativa. Siempre ha habido la posibilidad de declarar nulos los procedimientos de selección, debido pues a errores, omisiones que son sustanciales en el trámite. Recuerden que la 27444 habla de omisiones sustanciales que generan vicio de nulidad. Entonces, el artículo ahora 70, ¿no? Antes era el artículo 44 de la ley, ahora es el 70, habla de la nulidad de los actos procedimentales. Cuando hay una causal de nulidad, procede la nulidad de los actos expedidos
dentro del procedimiento de selección en los siguientes supuestos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente. Por ejemplo, se haya llevado una LP, ¿no? Con diálogo competitivo y lo haya llevado, pues, un comité, no, perdón, un oficial de compra. El oficial de compra no está facultado para llevar este tipo de procedimientos, es un ejemplo. Cuando contravengan las normas legales, se hace un requerimiento, avanzan, estimados colegas, y este requerimiento, estimados colegas, no puede tener una contradicción con una norma obligatoria. Y como tiene una contradicción, entonces aquí se configura, estimados colegas, no, se configura una causal de nulidad del procedimiento. Cuando contenga un imposible jurídico. ¿Cuándo sería el caso del imposible jurídico? Cuando el requerimiento, algún extremo del requerimiento, tenga pues alguna situación que ya con el tiempo o con las circunstancias o desde que se hizo el requerimiento no se va a poder realizar, ¿no? Eso sería un imposible jurídico. Muy bien, estimados colegas. Por ejemplo, he visto casos, que yo sé que a veces no los hay, no los creo que ustedes lo cometan, pero sí he visto que, por ejemplo, convoca un requerimiento de leche, el clásico, en las municipalidades. Lo convocan el 19 de mayo y el cronograma dice que las entregas son abril, mayo, junio, julio. Entonces, ¿es posible convocar el 19 de mayo y que las entregas sean en abril de ese mismo año? ¿Es posible eso? Ya el requerimiento tiene un imposible jurídico y como tiene un imposible jurídico, el solo hecho de ya convocarlo genera esta calificación de falta de imposible jurídico, ¿no? De causal, mejor dicho, de imposible jurídico. Cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento, por ejemplo, no contar con la certificación presupuestal es una exigencia esencial, no haber hecho la interacción con el mercado, por ejemplo, en obras, ¿no? Van de frente, no han hecho en la estrategia de contratación, no lo han mencionado, no lo realizaron, es parte de vulneración de las normas esenciales. Cuando prescindan de forma prescrita, que la norma aplicable es solo cuando ésta sea insubsanable. Por ejemplo, ¿qué es algo que es insubsanable? Que el requerimiento haya sido modificado y que no tenga la no gestión del área usuaria. Eso también forma parte de ¿no? ¿No? De la normativa y que genera un vicio de nulidad del acto, en este caso del procedimiento de selección. Ojo con eso, estimados colegas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos entonces con los detalles de cómo operativizar la nulidad. La nulidad puede ser declarada por el Tribunal de Contrataciones Públicas solo en los casos que conozca por interposición de recurso de apelación, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de catálogo electrónico de acuerdo con marcos. ¿Quién más? Ya no es el titular, es la autoridad de gestión administrativa de oficio hasta el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución que esta causa recaiga sobre un recurso de apelación. Muy bien, porque el proveedor puede apelar esta resolución de nulidad. Luego del otorgamiento de la buena pro, estimados colegas, luego del otorgamiento de la buena pro, estimados colegas, ¿no? La autoridad de gestión administrativa solo puede declarar la nulidad del procedimiento de selección de configurarse alguno de los siguientes supuestos. Después de otorgar la buena pro, tenemos por haber advertido un vicio trascendente y que la entidad contratante que considere puede afectar la finalidad de la contratación. Estimados colegas. Muy bien, por encontrarse el adjudicatario impedido de
La entidad no tiene de otra que evaluar lo que dice puede. En el caso de encontrarse impedido no hay manera, ¿no? Estimados colegas, ¿no? De encontrarse, ¿no? Impedido no hay manera. Tenemos que cortar ahí, ¿no? Porque avanzó el otorgamiento de la buena pro y simplemente no podemos avanzar. El proveedor ha estado impedido. La pregunta es de cuándo, porque puede ser que haya estado impedido siempre y el proveedor ha generado un vicio de nulidad, ¿no? Estimados colegas, si en el otro caso, ¿no? Un vicio trascendental, hay que evaluar la finalidad de la contratación, pero nosotros sabemos cómo somos nuestros colegas, cómo son, y lo más probable es que la mayoría de casos, casi todos, ¿no? Vayan por la nulidad, ¿no? Porque somos muy conservadores sobre esta parte. Avancemos, estimados colegas. Muy bien. De advertirse otros vicios, porque pueden haber, la autoridad de gestión administrativa puede autorizar la suscripción de contrato previo, ¿no? Los informes técnicos y legales favorables, que hay que defender la finalidad pública, que sustenten tal necesidad sobre la base de un análisis costo-beneficio orientado al cumplimiento de la finalidad pública del contrato y de los principios que rigen, ¿no? Esta ley sin perjuicio de realizar la denuncia al tribunal para el inicio del procedimiento sancionador de corresponder. Esta facultad, reitero, estimados colegas, es indelegable. Muy bien, vamos avanzando, estimados colegas, y tenemos que el instrumento que dispone la declaración de nulidad determina, en caso que corresponda, estimados colegas, ¿no? ¿No? El deslinde de responsabilidades, porque las puede haber. Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes o postores bajo cualquier mecanismo distinto al recurso de apelación, esta se tramita de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la presente normativa. Muy bien, estimados colegas, vamos avanzando, ¿no? Y ahora continuamos con la solución de controversias previas al perfeccionamiento. Muy bien. El artículo 72, vamos a ver cómo son las controversias en la media hora que nos queda. Las discrepancias, porque las pueden haber, estimados colegas, después de la buena pro. Las discrepancias surgidas entre la entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de catálogo electrónico de acuerdo marco, solamente pueden dar lugar a la interposición de recursos de apelación. ¿Por qué esta precisión? Porque algunos en la 27.444 tienen el recurso de reconsideración. Acá no es el caso, acá solo es la apelación y hay que pagar la garantía correspondiente. A través de dicho recurso se puede impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. No se pueden impugnar las contrataciones no sujetas a procedimientos competitivos, ni las actuaciones que establece el reglamento. Muy bien. Oportunidad para presentar el recurso de apelación. El recurso de apelación solo puede interponerse después de los siguientes hechos: otorgada la buena pro, declarado desierto, o la publicación de resultados de adjudicación en los procedimientos para implementar o extender la vigencia del catálogo electrónico de acuerdo marco. Muy bien. ¿Qué debemos de tener en cuenta, estimados colegas? La garantía por interposición de recurso de apelación debe otorgarse a favor de la entidad contratante o del OS según corresponda, estimados colegas. El monto de la garantía es de hasta 0,5% de la cuantía del procedimiento de selección o del ítem que se decide impugnar. Ojo que esta parte ha sido modificada con una ley. En ningún caso la garantía es mayor a 50 UITs, salvo para la micro y pequeña empresa cuyo límite es 25 UITs vigentes al momento de interponer recurso de apelación. ¿Qué nos dice la normativa ahora con la ley 32.187? Esta ley, ¿no? En este caso, con la 16ª disposición complementaria modificatoria de esta ley 32.187 del 11 de diciembre de 2024,
la citada ley entra en vigor y modifica el numeral 73.2, que es justamente lo que acabamos de leer. El 73.2 de la ley 32069 ahora queda regulado de la siguiente manera. La garantía por interposición de recurso de apelación debe otorgarse a favor de la entidad contratante o del OS según corresponda. El monto de la garantía es de hasta 3%, se corrigió a 3% de la cuantía de procedimiento de selección o del ítem que se decide impugnar. En el caso de las micro y pequeñas empresas, el monto baja a 0,5%, a 0,5% de la cuantía de procedimiento de selección o del ítem que se decide impugnar hasta el límite del 25%, no, perdón, de los 25 vigentes al momento de interponer recurso de apelación. Entonces el límite es 25 para la micro y pequeña empresa y la garantía es del 3% para los que no son micro ni pequeñas empresas, estimados colegas. Muy bien. Vamos avanzando. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Entonces vamos por la siguiente lámina. ¿Quién resuelve el recurso de apelación? El siguiente. El recurso de apelación es conocido y resuelto por las siguientes autoridades. El tribunal tiene que resolver cuando se trate de procedimiento de selección cuya cuantía sea superior a 50 UITs y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de catálogo electrónico de acuerdo marco aquí en todos los casos. Los actos que declaren la nulidad de oficio también lo resuelve el tribunal, u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa, por ejemplo, el desierto también, ¿no? O la cancelación también, o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación. Solo puede impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Muy bien. ¿Qué caso resuelve, estimados colegas? ¿En qué caso resuelve la autoridad de gestión administrativa? En todos los demás casos. Esta autoridad verifica para resolver que en las actuaciones de recurso al interior de la entidad contratante no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso de contratación, estimados colegas. Muy bien, vamos avanzando, estimados colegas, y tenemos la siguiente lámina. En el caso de las compras corporativas, compras por encargo, compras centralizadas, las atribuciones de la entidad contratante son ejercidas por la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente, estimados colegas. Muy bien, vamos. El recurso de apelación es conocido y resuelto por las siguientes autoridades, eso ya lo hemos visto. El Tribunal de Contrataciones, a ver, vamos a ver, creo que acá sí, esto ya lo hemos visto, ahora sí. Vamos ahora a los efectos de la apelación. Muy bien, los efectos de la apelación. El recurso interpuesto deja, perdón, en suspenso el procedimiento, ¿no? Perdón. El recurso interpuesto deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que éste sea resuelto, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución. La resolución que resuelve el recurso de apelación
como en todos los casos, ¿no? Agota la vía administrativa. La interposición de la acción contencioso administrativo procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, no suspende la ejecución de la resolución, ¿no? O sea, ustedes pueden ir a la vía jurisdiccional y no va a suspender la continuación de los actuados. Elizabeth nos dice, profesor, buenas noches. Dígame, Elizabeth, ¿qué pasa si el recurso de apelación se resuelve como no procedente? ¿Qué pasa con la garantía? Muy bien. Antes de eso, había otra consulta. A pesar que aún no haya ese listado de bienes, ya se puede convocar comparación de precios. Sí, es correcto, pero deben de tener en cuenta los requisitos de la comparación de precios, que es un bien que no tenga que no sea, acá están las características, ¿no? ¿Dónde están las características? Lo que nos dice Elías, la comparación de precios. Acá está la característica. Bien o servicio cuya oferta en el mercado sea estándar. Bien, que pueda ser entregado o implementado en un máximo de 5 días. Segunda característica, sin necesidad de ser fabricado, producido, modificado, suministrado o prestado, siguiendo la descripción particular de la entidad contratante o que se encuentre en el listado de bienes y servicios. O tú decides esto o esperas el listado, pero si ya tienes la necesidad, hagan los informes como antes lo han venido haciendo. Antes así hacíamos la comparación de precios porque no había listado. Ahora poco a poco la DGA va a hacer el listado. ¿Vamos bien? Ahora vamos con la respuesta a nuestra participante. La pregunta que nos dejó es el tema de la respuesta cuando se declara improcedente, no procedente. Cuando no procede, la garantía en este caso se ejecuta, ¿no? Muy bien. Supuestos impugnables ya está. Oportunidad de presentación ya está. Y el órgano que resuelve ya está. En el caso de compras corporativas por encargo, eso, ¿no? La entidad que resuelve, efectos de la resolución. Muy bien. En el caso que la entidad contratante, a ver, vamos a ver esta parte. En caso que la entidad contratante, el Tribunal de Contaciones, según corresponda, no resuelva ni notifique sus resoluciones dentro del plazo establecido en el reglamento, puede pasar, los interesados consideran denegados sus recursos, pudiendo interponer acción contenciosa administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente, debiendo la entidad que debió resolver el recurso de apelación devolver la garantía a la que hace referencia el párrafo 73.2 del artículo 73. Muy bien. Entonces, estimados colegas, vamos a hablar un poco de la negociación. Para cerrar la pregunta de Elizabeth, si se declara procedente parcialmente o total, se devuelve la garantía. Si no se admite, se devuelve la garantía. Si se declara no procedente, se ejecuta la garantía, ¿no? O sea, hay una causal, estás apelando, está bien la admisibilidad. Lo que sí va a pasar es que el que resuelve considera que no tienes la razón, ¿no? Vamos aquí ahora atentos con la parte de las precisiones. Reglamento de negociación. Muy bien, ¿no? Vamos a hablar de la negociación. ¿Cómo opera la negociación? El artículo 72 del reglamento nos precisa lo siguiente. En el caso, ¿no? La precalificación incluye esta su etapa que es la negociación. Vamos a ampliar acá. Los postores seleccionados en la etapa de precalificación presentan y sustentan ante los evaluadores ofertas preliminares, respecto de los cuales se pueden realizar rondas de negociación, que se negocia con el fin de mejorar su contenido. Durante la negociación, los postores pueden formular consultas y proponer modificaciones en la versión inicial del contrato. Eso es lo que se negocia. A la modalidad de pago u otras condiciones del contrato, estimados colegas. Muy bien, vamos por la siguiente parte. No son materia de la negociación. ¿Qué cosa? Los factores de evaluación.
ni las condiciones mínimas que se hubieran establecido como no negociables en las bases. Cuando se modifique el requerimiento, el miembro de jurado, que es en este caso, estimados colegas, ¿no? El miembro del jurado, que es servidor o funcionario del área usuaria, emite la no objeción correspondiente. Tiene que haber, ¿no? Cuando se trata del jurado, miembro del área usuaria, el estimados colegas, da la no objeción. Muy bien, vamos avanzando, ¿no? Y ahora viene la siguiente lámina. ¿Cómo vamos a materializar esto? La negociación puede darse en rondas sucesivas, en los cuales los postores presentan sus ofertas ajustadas, producto de la negociación, pudiendo, obviamente será después de las rondas sucesivas, pudiendo establecerse en las bases que estas rondas sean eliminatorias, es decir, conforme vamos avanzando, se van descartando proveedores, bajo criterios de adjudicación previamente establecido en dónde, en las bases, estimados colegas. Muy bien. Un representante del OSI de la entidad contratante puede participar de las rondas de negociación como veedor. Muy bien, ¿qué más? Cualquier modificación al requerimiento o a las condiciones contractuales, luego de obtenida la no objeción del área usuaria, del integrante del área usuaria, se informa a través de la Pladicop a los gestores que participan de la negociación, brindándoles un plazo no menor de 7 días hábiles para modificar sus ofertas, estimados colegas. Muy bien. Cada ronda de negociación se plasma en un acta que la DEC publica en la Pladicop, la cual suscriben todos los que han participado en estas. En esta acta se publican las modificaciones al requerimiento o a las bases que se hubieran aprobado. En el acta de la ronda final se da a conocer a los postores que se encuentran actos para presentar ofertas finales. En esta oportunidad se publican las bases integradas definitivas que incluye todas las modificaciones adoptadas durante el transcurso de la negociación. Muy bien, esta es la negociación. Ahí hay unos comentarios, a ver, vamos a ver. Y nos dice, profesor, buenas noches, ya hemos suelto lo que dice Elizabeth, ¿no? En el caso de la garantía no es de vueltas, ¿cierto? Sí. ¿Alguien más? No, no hay otra pregunta, gracias Elizabeth. Si se declara no procedente, es decir, admitido y después no procedente, ¿no? Ahí se devuelve. Si se declara no admitido, porque no tiene razón la apelación, se devuelve, ¿no? Si se declara no procedente en parte o total, se devuelve la garantía. Si se genera, producto de la apelación, se identifica una nulidad, ahí también se devuelve la garantía. Ojo con ese detalle. Muy bien. Artículo 77 del reglamento. Ahora hablemos del diálogo competitivo. Recuerden que aquí es preliminar el requerimiento. Entonces, conozcamos de qué se. En el caso de precalificación que incluye esta su etapa, ¿no? Diálogo, los evaluadores entablan un diálogo con los postores seleccionados en etapa de precalificación, con el fin de identificar y desarrollar soluciones idóneas para satisfacer las necesidades de la entidad contratante a partir de un requerimiento preliminar. Para realizar el diálogo competitivo debe quedar como mínimo dos postores precalificados, si no, desierto. Muy bien, ¿qué más? En el transcurso de este diálogo se debaten los aspectos del requerimiento preliminar con los postores para obtener la mejor solución a la necesidad de la entidad contratante, salvo el alcance esencial del objeto contractual y su finalidad pública. El objetivo del diálogo competitivo es obtener un requerimiento definitivo a partir de las rondas realizadas. El objetivo es el requerimiento, ojo con eso. Un representante de OSI de la entidad contratante puede participar como asistente en las rondas del diálogo competitivo. El requerimiento preliminar
es ajustado por los evaluadores durante el transcurso de cada diálogo competitivo conforme vaya definiéndose la solución más conveniente para llevar a cabo el objeto del contrato y poniendo en conocimiento, estimados colegas, poniendo en conocimiento, ¿no?, de las modificaciones adoptadas a todos los postores. ¿Qué más, colegas? Vamos avanzando. Ahora estamos en diálogo competitivo. Cuando se ajuste el requerimiento del voto del miembro del jurado que es servidor o funcionario del área usuaria, hace las veces de la no gestión correspondiente. Es necesario la no gestión. El diálogo se lleva a cabo de manera bilateral, ¿no? Con cada uno de los postores, uno por uno, seleccionados, los cuales presentan propuestas de solución que pueden modificar o actualizar según el avance del diálogo. El número de rondas del diálogo puede variar respecto a cada uno de los postores, ya que se llevan a cabo las que sean necesarias hasta que el juicio de los evaluadores se haya aclarado, las soluciones planteadas por cada postor queden pues claramente entendidas. El procedimiento puede articularse en fases sucesivas a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a examinar durante la fase de diálogo, mediante la aplicación de criterios de adjudicación previa establecidos en las bases. Muy bien, entonces, como quien dice, vamos avanzando en la versión definitiva. Los evaluadores no pueden revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un postor u otros datos confidenciales que éste les comuniquen sin previo consentimiento de éste. Es decir, cada diálogo se va a conservar la confidencialidad. El único que va a saber todas las soluciones es obviamente el jurado, ¿no? O el evaluador, por decirlo así, los evaluadores. Se emiten tantas actas como rondas de diálogo se efectúen que suscriben todos los que han participado en esta. En estas actas se publican las modificaciones al requerimiento o a las bases que se hubieran aprobado. En el acta de la ronda final publicada por la DEC en la Pladicop se da a conocer a los postores que se encuentren aptos para presentar sus ofertas definitivas para la respectiva evaluación técnica y económica. En esta oportunidad se publican las bases integradas definitivas en todas las modificaciones adoptadas durante el transcurso del diálogo y el requerimiento definitivo. ¿Qué más? Vamos a la subsanación de ofertas, algo que también tenía la norma anterior. Muy bien, durante el desarrollo de la fase de selección, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Los evaluadores pueden solicitar a cualquier postor que subsane alguna, en detalle, alguna omisión o corrija algún error material. Muy bien, estimados colegas. Omisión error material o formal de los documentos presentados en la precalificación y o presentación de oferta, siempre que no alteren su contenido esencial, respetando el principio de igualdad de trato. Esta subsanación es preclusiva, estimados colegas, a cada etapa y se realiza a través de la Platikov. Estimados colegas, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Vamos entonces con la siguiente parte de las instrucciones. Muy bien, avancemos. Son subsanables, ¿no? Son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas o privadas ejerciendo función pública o la omisión, ¿no?, de su presentación siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida en la presentación de oferta, idéntico a la anterior normativa, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y o documentos que acrediten estar inscrito en un registro y otros de naturaleza análoga. En las modalidades de pago, a precios unitarios, esquema mixto o pago por consumo o tarifas, cuando se advierte errores aritméticos correspondientes, su corrección corresponde, por lo tanto, su corrección por parte de los evaluadores. Esto es
idéntico a la anterior normativa, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. Dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados. Ok, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Vamos avanzando. Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa, estimados colegas, vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo de los 2 días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la notificación al postor, pudiendo la entidad contratante otorgar al postor un plazo adicional de 2 días hábiles para la subsanación pertinente a solicitud del postor. A diferencia de la anterior normativa, ¿no? Podemos dar un plazo adicional. Primero pedimos una subsanación entre los 2 días. El proveedor puede solicitar una ampliación y le podemos otorgar otros 2 días hábiles. La solicitud de ampliación de plazo se otorga en un plazo no mayor de 2 días hábiles de recibida. O sea, serían dos, más dos para responder, más dos para que se le amplíe. Pero puede ser que le rechacemos. Caso contrario, se considera autorizada. Muy bien, la solicitud se otorga en un plazo no mayor de 2 días hábiles de recibida. Caso contrario, se considera autorizada. Muy bien, ahora vamos a dedicar en los pocos minutos que nos quedan, ¿no? A los procedimientos no competitivos. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Artículo 55, y recuerden que es 100 del reglamento, esta es la ley. Sin perjuicio de la sujeción a los principios, que son 15, que se rigen las contrataciones públicas, las entidades contratantes se encuentran facultadas para contratar directamente en los siguientes supuestos. Directamente, son 13. A, cuando se trate, ¿no?, de una contratación con otra entidad contratante, siempre que en razón de los costos de oportunidad, debe haber un informe para ello, resulte más eficiente y técnicamente viable a satisfacer la necesidad sin contravenir lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, que dice todo se licita, todo se concursa. ¿Qué más? Ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia. Y aquí cuando hablamos de emergencia, vamos por la compra centralizada de emergencia, estimados colegas. Muy bien, vamos avanzando, estimados amigos, ¿no? Y tenemos alguna situación a efecto o impide el funcionamiento del instante o el cumplimiento de su función. Muy bien. ¿Qué más? Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse en un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. ¿Qué más? Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales. ¿Qué más? Para contratar medios de comunicación tales como el radial, televisivo, escrito, digital, entre otros, para fines de publicidad estatal y, y financiamiento público indirecto conforme a las leyes sobre la materia. Muy bien, estimados colegas, estos son algunas de las contrataciones que sean ahora no competitivas, en este caso, ¿no? Nos dice Piero, el material de hoy se publicará. Claro, sí, sí, justamente es el material completo que ya lo tiene, ¿no?, nuestro anfitrión, y estará en el aula virtual. ¿Qué más? Otra connotación no competitiva es para la adquisición de bienes y servicios directamente utilizados en las actividades de investigación. Ojo, para las universidades, desarrollo e innovación en el ejercicio de sus funciones. Este supuesto implica a las entidades públicas que pertenecen ¿no?, al nivel de ejecución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SINACTI, de acuerdo con lo previsto en la ley de la materia, y que a su vez cuenten con la certificación emitida por los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación o por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica con CITES según corresponda. En pocas palabras, este es algo nuevo, esto no estaba mapeado,
Y esta es una oportunidad para los que ven investigación y desarrollo. ¿Qué más? Otra contratación no competitiva para la adquisición de inmuebles de propiedad privada y para el arrendamiento de inmuebles de propiedad privada con la posibilidad incluso de incluir el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso del inmueble. Esto está idéntico a la normativa anterior. ¿Qué más? Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores y miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos de acuerdo con lo establecido en la norma de la materia. ¿Qué más, colegas? Para la asesoría legal o técnica en la defensa de las entidades contratantes en cualquier etapa de los procesos arbitrales o judiciales, lo que puede incluir el aseguramiento previo al inicio de los referidos procesos. Muy bien. Otra contratación no competitiva para continuar con la ejecución de prestaciones aún no ejecutadas en un contrato resuelto o declarado nulo por las causales previstas en los literales A y B del artículo 71 en párrafo 71.1 de la ley, ¿no? Que es el tema de las, ¿no? En este caso de los contratos nulos. Siempre que el contrato derive de un procedimiento de selección competitivo, esa sería la condición. Puede invocarse esta causal para la contratación y la elaboración de expedientes técnicos y de contratos de supervisión vinculados a saldos de obra derivados de contratos de obra resueltos o declarados nulos conforme a las causales antes señaladas, estimados colegas. Muy bien, ¿alguna pregunta, estimados colegas? ¿No? Vamos entonces por la contratación no competitiva L. Para contratar servicios de capacitación de interés de la entidad contratante con instituciones nacionales autorizadas o extranjeras especializadas, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales o otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública de los que el Perú es parte. Y para ir cerrando, tenemos las contrataciones de bienes y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia, el SINA, ¿no? El Sistema de Inteligencia Nacional, que hayan sido declarados con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el sector correspondiente. ¿A qué sector? Puede ser defensa o interior, porque son los dos que ven estos temas. Para efectuar dicha contratación se requiere necesariamente la opinión previa favorable de la Contraloría General de la República, o sea, del Contralor, estimados colegas. Muy bien, vamos avanzando y tenemos en este caso, ¿no? La siguiente parte y ya son las instrucciones. Muy bien. Las contrataciones directas son aprobadas por la autoridad de la gestión administrativa y el titular de la entidad según disponga el reglamento. ¿Ok? En el caso de que sea aprobada por la autoridad de gestión administrativa, dicha facultad será indelegable. Cuando sea aprobada por la autoridad de gestión administrativa, dicha facultad será indelegable. Son 10 los que tiene la autoridad de gestión administrativa y solo son 3 los que tiene el titular. El reglamento establece las condiciones para la configuración de los requisitos y formalidades de cada uno de estos supuestos, así como, ¿no?, la aprobación del procedimiento de selección no competitivo. Muy bien, estimados colegas, hemos llegado a la parte final de los procedimientos competitivos y no competitivos y no me queda más que agradecer en estas 2 horas de trabajo. No sé si tengan hasta aquí alguna consulta en los 4 minutos que nos quedan. Recuerden que la normativa ha previsto de un procedimiento de selección y los procedimientos no competitivos son en total 13, los que hemos enumerado. Para mayor desarrollo, ustedes pueden leer, estimados colegas,
¿no? El artículo 100 del reglamento que habla de los procedimientos no competitivos. Hay mayores alcances por el tiempo, que son 2 horas. De presentación no tenemos más el desarrollo que el artículo 55 de la ley. Recuerden, 53, 54, 55, todo eso tiene que ver con los procedimientos de selección. Estimado anfitrión, le cedo el control para que pueda dar los alcances respectivos. Están preguntando por la certificación y por el link de asistencia también. Recuerden que todo este material más un balotario que ya se puso a disposición del aula, ¿no? Puede ser acreedores con la inscripción respectiva y el pago por el certificado. Astro nos dice, si uno gana la buena pro para la ejecución de pistas y veredas y la municipalidad no cumple, ¿qué corresponde? Pero no cumple con qué, con la firma de contrato. Entonces, eso lo vemos justamente en la sesión que sigue, ¿no? Cuando el proveedor gana, presenta la documentación y la entidad está obligada a firmar contrato, salvo que tenga una causal para negarse, que está regulado por la normativa. Recuerden que ustedes pueden apercibir la obligada a la entidad firmar contrato. Eso también está regulado en los plazos que en la próxima sesión vamos a indicar. Y de no responder, pues ustedes quedan libres de la obligación de la firma de contrato, porque el proveedor está obligado a firmar contrato, no se puede negar a firmar contrato. Muy bien, vamos ahí, estimados colegas.